Me acuerdo perfecto del primer cliente que me habló esa noche. Me dijo, ¿cuánto por llenar el tanque? Y lo raro no fue la pregunta, fue la manera en la que me lo dijo, como si su voz viniera de muy lejos, como un eco lejano, como si alguien más estuviera repitiendo la frase desde una bocina vieja. Buenas noches, Foster. Mi nombre es José. Actualmente tengo 37 años de edad y esto que te voy a contar, la verdad es que ya no sé si creer si realmente me sucedió o me lo imaginé. Lo que sí es completamente cierto es que cada día me deja más horrorizado de tan solo recordar lo horrible que tuve que vivir. Esa noche me tocó cubrir un turno nocturno en una gasolinera que está casi a pie de carretera, de esas que están en medio de la nada. Me habían llamado de última hora porque el otro empleado no pudo ir, y como necesitaba el dinero, ni siquiera lo pensé. Ya me había aventado varios turnos de noche y no era nada del otro mundo, pero esta estación tenía algo distinto desde que llegué. Era más silenciosa que otras en la noche, ni siquiera se escuchaba el ruido de los grillos, y eso que estaba rodeada de terreno abierto y baldío, lleno de vegetación. Las luces del techo parpadeaban aunque eran nuevas, y adentro olía como a humedad vieja, pero no había ni una gotera. Teníamos cámaras, sí, pero el monitor de seguridad a veces iba negro durante unos segundos, como si se reiniciara solo o estuviera fallando. No me espanté del todo, tampoco soy de los que se sugestionan fácil, pero hubo algo que sí me incomodó desde el inicio. Todo era demasiado quieto, como si el tiempo mismo estuviera aguantando la respiración. El primer cliente que llegó a la 1 de la mañana aproximadamente era un señor de esos que parece que no tienen prisa, con sombrero y camisa a cuadros, muy ranchero. Seguramente vendría a alguna fiesta de las rancherías, ya sabes, esas fiestas que se hacen en la sierra. Me saludó con la cabeza y me dijo lo del tanque. Le llené la camioneta y me pagó con efectivo. Agarró su ticket y se fue. Lo raro fue que al subirse de nuevo a la camioneta, se me quedó viendo por unos segundos, con una cara muy vacía. No enojado, no alegre, no cansado. Nada, como si no supiera por qué estaba ahí, como si hubiera olvidado el motivo. Simplemente era inexpresivo. No le di importancia, pero una hora después, exactamente a las 2, vi que entraba la misma camioneta, igualita, y bajo el mismo señor. Pensé que tal vez solo era una coincidencia, otro señor parecido con la misma troca, pero no, era él, y dijo con la misma entonación, la misma pregunta: ¿cuánto por llenar el tanque? Ahí sí me saqué un poco de onda. Le dije, ya habías venido hace rato, ¿no? Pero ni me respondió. Nomás se me quedó viendo con la misma cara vacía, como si no hubiera entendido lo que le dije. Le llené de nuevo el tanque y volvió a pagarme con un billete igualito al anterior, mismo doblez, mismo olor. Cuando se fue por segunda vez, miré las cámaras para revisar el video de la primera visita y no aparecía. Solo estaba yo en la estación, completamente solo. Pensé que tal vez el sistema andaba mal, que andaba fallando. Entonces me puse a revisar mi celular, a caminar por ahí, a intentar pasar el tiempo para que se fuera más rápido. Pero a las 3 de la madrugada, regresó. La misma camioneta, el mismo señor, la misma pregunta y la misma voz lejana. Para entonces yo ya tenía la piel de gallina. Esto sucedía con una precisión casi que quirúrgica. No se demoraba ni un minuto más ni menos. Exactamente cada hora se estaba apareciendo esa extraña camioneta con el hombre a bordo. Intenté grabarlo con el celular, pero de alguna forma la pantalla solo se quedaba en negro. No daba fotos ni video, nada funcionaba. Y lo peor fue que a las 4 volvió a regresar. Pero esta vez su rostro estaba distinto, como más hinchado. Tenía los ojos más rojos y la piel como pálida, pero también se veía como si se estuviera pudriendo. Me temblaban las manos mientras le llenaba el tanque. No podía ni siquiera, no me atrevía, más bien es la palabra, a mirarlo a los ojos. Se fue. En ese momento, muy asustado, yo me encerré en la oficina. Cerré con llave, apagué las luces. Pensé que tal vez alguien me estaba haciendo una broma enferma, o que me había quedado dormido y estaba soñando con algo horrible. Pero a las 5 de la madrugada, otra vez volvió. Su cara estaba desfigurada, como si se hubiera quemado, pero no parecía sangrar. Y la voz seguía sonando igual, lejana, distorsionada, y volvió a decir lo mismo:
¿Cuánto por llenar el tanque? Yo ya no quise salir. Me escondí detrás. Lo vi desde las cámaras, pero en las grabaciones no parecía haber nadie. Ni la camioneta, ni el cliente. Cada hora parecía volver, cada vez más putrefacto, más torcido. Ya ni siquiera caminaba bien, como si los huesos no le sirvieran. Y la camioneta también se veía más maltratada, oxidada, como si llevara años abandonada. A las 7 de la mañana ya no aguanté más. Salí corriendo hacia la calle, pero todo estaba igual. Oscuro, sin tráfico, sin amanecer. Miré el celular y seguía marcando la 1 de la madrugada. Ahí fue cuando entendí que algo no estaba bien con el tiempo. Totalmente horrorizado, decidí robar la camioneta a ese extraño sujeto cuando se distrajo y salió yendo a toda velocidad. La camioneta chirrió cuando la giré bruscamente hacia la carretera. Me estrellé contra uno de los anuncios, lo pasé por encima y las llantas apenas lograron ganar tracción mientras me alejaba de la estación. Los faros iluminaban un camino oscuro que, juro por lo que quieras, no estaba ahí antes. Ni la carretera, ni los árboles, nada. Era un camino de terracería, rodeado de una especie de niebla espesa apenas que se dejaba ver unos metros al frente. El velocímetro subía, pero no sentía que avanzara. Y aunque no escuchaba voces, sentía que algo me susurraba al oído. No palabras claras, más bien como si alguien muy cerca de mí respirara muy despacio, como si me estuvieran olfateando el miedo. Y fue ahí cuando me di cuenta de que no estaba solo. Alcancé a ver por el espejo retrovisor al cliente sentado en el asiento trasero. Era el mismo tipo de siempre. No grité. Fue como si el miedo me apretara el cuello desde adentro. Solo atiné a acelerar más y más hasta que empecé a perder el control del volante. Todo se volvió una mezcla entre neblina, ramas, un rugido lejano que no parecía un motor ni un animal, y ese susurro persistente que se metía por mi oído izquierdo como un taladro. No vi el barranco. Solo sentí el vacío en el estómago cuando la camioneta se levantó en el aire, como si volara. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, de menos de un segundo. Antes de sentir cómo el mundo me aplastaba, todo se volvió un golpe seco y luego oscuridad. Pero no me morí. Desperté entre escombros. Unos arbustos me habían amortiguado algo de la caída. La camioneta estaba volcada, varios metros más abajo. El brazo me dolía como si lo tuviera roto y tenía cortada la frente. Pero a pesar de todas las heridas, estaba vivo. No entendía nada. No sabía si estaba soñando, si ya me había muerto o qué demonios estaba pasando. Tampoco entendía por qué seguía siendo de noche. Traté de sacar mi teléfono y fue ahí cuando me asusté de verdad. No tenía sangre en la frente, ni cortada, ni moretones, ni dolor, ni rastro del accidente. Ya no me dolía el brazo. Me revisé varias veces. La tierra estaba húmeda, pero mi ropa no estaba ni sucia. La camioneta ya no se veía, no había nada. Solo estaba yo. De alguna forma estaba parado otra vez en la carretera, como si lo que acababa de pasar no hubiera sucedido. Y ahí, a lo lejos, estaba esa maldita gasolinera, con las luces encendidas, el letrero parpadeando, todo igualito. No me acuerdo bien de lo que pasó después. Caminé, grité, me tiré al suelo, me arranqué la camisa, tiré los tenis. No sé, estaba completamente desquiciado. Fue como si estuviera atrapado en un sueño. Todo lo que hiciera no servía de nada. La gasolinera seguía ahí, de noche. No importaba hacia dónde caminara. Era como si el mundo se doblara para regresarme a ese punto exacto. Y en un momento, simplemente, me rendí. Volví a entrar a las oficinas de la gasolinera sin saber qué estaba sucediendo ni qué hacer. El reloj de alguna forma volvió a marcar las 3 de la madrugada. La computadora donde estaba el monitor de las cámaras de seguridad. Sentí un terrible vacío en el estómago, pues en cualquier momento llegaría el mismo tipo en la vieja camioneta, y me daba miedo el solo pensar en qué estado de descomposición se encontraría ahora su piel. Pero algo extraño pasó. Ya no vino nadie, o por lo menos eso pensé. Me senté en el piso y me quedé completamente dormido. Desperté con un sobresalto, como si alguien me hubiera empujado, pero no había nadie. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la oficina de la gasolinera. El cielo estaba completamente despejado, azul, como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba las 7:35 de la mañana, y el sonido lejano de los autos, la radio encendida en la tienda de conveniencia de al lado donde mi compañero ya había llegado. Todo era normal otra vez. Me quedé unos segundos en el suelo, sin saber si reír o llorar o vomitar. Me sentía como si hubiera estado bajo el agua mucho tiempo y recién pudiera respirar.
pero por un momento llegué a pensar que todo simplemente había sido un mal sueño, una pesadilla inducida por el cansancio. Lo quise creer, de verdad, lo quise, hasta que salí a la explanada de la gasolinera. Justo frente a la bomba número 2 estaban las marcas, las huellas de llantas, no una ni dos, muchas, todas en formas de círculos, como si alguien hubiera derrapado, girado y corrido. Yo recordé perfectamente que había salido disparado en esa camioneta justo desde ahí, y era patrón parecido de las formas de las marcas que mi mente demostraban una y otra vez durante la noche. Me quedé congelado, me acerqué y toqué el piso. El caucho marcado en el cemento aún olía quemado. Eso no estaba en mi cabeza. Fui con el encargado del siguiente turno, que apenas acababa de llegar. Le pregunté si había escuchado algo extraño. Me dijo que todo estaba normal, a excepción de que me encontró dormido, claro. Yo le conté todo lo que me había pasado. Él, un poco incrédulo, pero al verme tan alterado, decidió checar el sistema. Revisamos juntos el sistema de videovigilancia, desde la 1 de la madrugada hasta las 7, pero solo aparecía yo, caminando, de vez en cuando sentado, a veces hablando solo, o parado frente a la bomba número 2, sin moverme, mirando el vacío como un zombie, pero nada más. Ni camioneta, ni cliente, ni ruidos, nada. Pero aún así, las marcas seguían ahí. No pude seguir trabajando en esa gasolinera. A la semana renuncié. Nadie me creyó lo que conté. Algunos compañeros pensaron que había consumido algo, sustancias. Otros simplemente se burlaban y me decían que ya me estaba quedando loco. Fui a ver 2 psiquiatras, uno particular y otro del seguro. Ambos me dijeron lo mismo, que no tenía nada, que no presentaba indicios de psicosis ni trastornos del sueño, que probablemente había sido una pesadilla inducida por el insomnio, pero ninguno puede explicar por qué las marcas de las llantas siguieron ahí durante unos días más, hasta que finalmente fueron cubiertas y los pasos del tiempo hizo que desaparecieran. Nunca he vuelto a tener una experiencia parecida, pero esa noche me cambió para siempre. A veces pienso que todo fue producto de mi mente, que el cansancio y la soledad me jugaron una muy mala pasada. Pero hay noches en las que sueño con ese camino, con ese susurro al oído, con la cara de ese hombre pudriéndose frente a mí. Esto es todo, Foster. Hasta la fecha aún me sigue dando escalofríos. Aunque ya han pasado un par de años desde que me sucedió esto, hasta la fecha puedo recordar perfectamente toda la noche de horror que me tocó vivir. Un saludo para ti y a toda tu audiencia. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Me arrepentiré toda la vida por haber aceptado hacer ese favor. Esa caja. Nunca debimos aceptarla, y mucho menos haberla abierto. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 39 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Tamaulipas. Esto que les voy a contar pasó hace como 2 años. Trabajaba en una gasolinera, en un turno donde a veces se alargaba hasta la noche, pero casi siempre estaba en la tarde. Era una chamba tranquila, monótona, ya saben, recibir clientes, despachar gasolina, limpiar un poco, lo típico, pero hubo un día que se salió completamente del guión. Eran como las 7:30 de la tarde cuando llegó un señor. Venía en una camioneta roja, de esas viejitas pero bien cuidadas. Bajé tranquilo, sin prisa, con una sonrisa muy amable. Pidió gasolina y pagó sin problema, y justo cuando estaba por irse, regresó caminando hacia la tienda con una caja de madera en los brazos. Oigan, disculpe la molestia, ¿podría dejar esto aquí tantito? Va a venir un compadre por ella como en 1 hora. Les dejo una feria por la molestia. No era raro, en esa gasolinera nos tocaba de todo. Gente que dejaba mochilas, encargos, comidas, llaves. Y como el tipo se veía inofensivo y hasta nos soltó un billete de 100, pues le dijimos que sí. La caja era algo extraña, como de esas que usan para guardar herramientas, pero más rústica. No tenía cerradura ni nada por el estilo, solo 2 seguros metálicos que mantenían la tapa cerrada. La cargamos y la pusimos en la bodeguita de atrás, donde se guarda la mercancía de la tienda. Pensamos que al rato llegaría alguien por ella y listo, pero no llegó nadie. Pasaron las horas, incluso hasta cerró la tienda de nuestro compañero, y cuando me fui, le dije al del turno de la noche que ahí había una caja que iban a recoger. El tipo, que se llama José,
Nomás me hizo una seña de ok con la mano y asintiendo con la cabeza. Al siguiente día la caja seguía ahí, y luego otro y otro. Le preguntamos a José si alguien había pasado por ella y nos dijo que no había visto a nadie preguntar nada. Pero fue al tercer o cuarto día cuando José empezó a decirnos cosas raras. Primero que escuchaba como si alguien hablara desde la bodega. Decía que eran susurros, pero no entendía lo que decían. Luego dijo que escuchó claramente una voz que gritó desesperadamente, como si estuviera sufriendo un tormento. Fue corriendo hacia la bodega, abrió la puerta, pero no había nada. Lo tomamos a broma, hasta pensé que nos estaba jugando una, pues no era la primera vez que nos contaba historias de terror que supuestamente le habían sucedido en la madrugada. Nosotros siempre pensábamos que las inventaba o que le exageraba de más, ya que a veces hasta se reía mientras nos las contaba. Pero esta vez su cara no era de risa, estaba pálido, como si no hubiera podido dormir bien, y nos juraba que no lo estaba inventando. Las noches siguientes fueron peor. Dijo que las cosas se movían solas, que dejaba el trapeador en un rincón y luego lo encontraba tirado en otro lado, que había sombras que pasaban por las ventanas aunque ya no hubiera nadie en la noche. Una madrugada, según nos contó, se fue al baño y cuando salió, la puerta de la bodega estaba abierta. Jamás dejaba esa puerta abierta porque sabía que se acumulaba el frío y los ratones se metían. Dijo que cuando se asomó, vio algo moverse, algo chaparrito, como del tamaño de un niño agachado, pero no corrió ni gritó, se quedó ahí, congelado, viendo cómo esa cosa se ocultaba detrás de unas cajas. Cuando agarró valor y decidió entrar, no había nadie. Ahí fue cuando dijimos que ya era mucho todo esto, no podíamos seguir ignorando lo que pasaba. Una noche me tocó cubrir a José. No dijo sus razones, simplemente no se presentó. Nunca me había tocado estar solo en el turno de la madrugada, pero acepté porque pues la feria no me vendría mal. A eso de las 3 de la madrugada, estaba en la parte de atrás, revisando inventario cuando escuché un golpe seco en la bodega, como si hubieran tirado algo pesado. Me acerqué, encendí la luz y abrí la puerta. Todo parecía normal, pero cuando vi la caja, me recorrió un escalofrío. Los seguros estaban abiertos, no estaban rotos ni forzados. Era como si alguien los hubiera quitado a mano. Me acerqué y con toda la precaución del mundo, levanté la tapa y adentro había un muñeco. No era un juguete, era algo hecho a mano, de trapo, pero con una especie de costuras extrañas, hilos rojos y amuletos pegados al cuerpo. Tenía la cara cosida con hilos cruzados, como si no quisieran que hablara. Y en el pecho le habían escrito un nombre con lo que parecía sangre seca. En ese momento algo pasó. Escuché un sollozo, clarito, como si alguien estuviera llorando justo detrás de mí. Me giré tan rápido que hasta se me bajó la presión y casi me desmayo, pero no había nadie. Sin embargo, el llanto ahí seguía. Cerré la caja de golpe, la saqué de la bodega y la dejé en la parte trasera, junto al contenedor de basura. Le hablé al gerente en cuanto amaneció y le conté todo. Me creyó, para mi sorpresa, y de hecho, apenas le mencioné lo que había sucedido, me dijo que él se llevaría la caja y el muñeco, que no iba a dejar eso ahí ni un día más. Y así fue. A las 8 en punto pasó por ella, la metió a la cajuela de su auto y se fue. Nunca nos quiso decir qué hizo con ella, ni dónde la fue a tirar, pero desde entonces no volvimos a tener nada raro en la gasolinera. No sabemos si esa cosa era un amarre, un trabajo de brujería, una maldición o qué rayos era. Nunca supimos si nosotros éramos el objetivo o si se le dejaron para alguien más. Lo único raro es que José pasó las peores madrugadas de su vida. Yo también me tardé un buen en poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese maldito sollozo, y no saben cuántas veces soñé con ese maldito muñeco. Pero eso no fue el final de la historia. Una semana después, justo cuando empezábamos a bromear con que ya nos habíamos deshecho de esa horrible caja, sucedió algo extraño. Era de noche, eran como las 11, y yo estaba en la parte de afuera fumándome un cigarrillo. Otra vez me había tocado cubrir el turno de la noche. No había mucho movimiento, solo una que otra moto pasando por la carretera, nada fuera de lo normal. Entonces llegó un tipo caminando. Sí, caminando. A esas horas, por esa carretera. Es rarísimo que alguien viniera a pie. No hay casa cerca ni paradas de camión, nada. El tipo venía directo hacia la gasolinera, como si ya supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Desde que lo vi me puse tenso.
Tenía un aire raro. Vestía completamente de negro. Pantalón, camisa, chamarra, todo negro. Pero no era ropa sucia ni vieja. Al contrario, estaba impecable. Lo más raro era la cara. No porque tuviera algo grotesco ni nada por el estilo, sino porque no tenía expresión alguna. Ni siquiera parecía estar enojado o preocupado. Simplemente era inexpresivo, frío, de esos rostros que ves y sientes que están mirando por otro lado. Entró a la gasolinera sin decir nada. Caminó despacio como si estuviera reconociendo el lugar y se detuvo justo enfrente de mí. Y entonces me preguntó con una voz grave: «Aquí dejaron una caja de madera». Se me fue el alma a los pies. No tuve que preguntar a qué caja se refería. Supe inmediatamente que hablaba de esa. Y lo peor fue cómo lo dijo. No preguntó si teníamos una caja, sino que parecía estar seguro de que estaba ahí. Me quedé callado un segundo y no supe qué responder. Estaba solo. No sabía si mentirle, decirle que nunca nos dejaron nada, o si soltarle todo de un jalón. Lo único que pude decirle fue: «¿Hace cuánto la dejaron?». El tipo me miró fijo. Se me quedó viendo como si supiera que le estaba dando vueltas al asunto. No contestó mi pregunta, solo repitió: «Me dijeron que la dejaron aquí, hace días. ¿Todavía la tienes?». Ahí me puse nervioso, me temblaban las manos. No sé por qué, pero sentía que si le decía la verdad, iba a pasar algo malo. Pero también me daba miedo mentirle. Le dije lo más neutral que pude: «Pues aquí han dejado muchas cosas. ¿Cómo era la caja que dices?». «De madera, vieja, con 2 seguros metálicos al frente, no muy grande». Ya no podía negarlo, era esa. Le dije que ya no estaba, que la habían recogido. No le dije quién, ni cuándo, ni cómo. Solo eso, que ya no estaba. El tipo sintió como si ya lo esperara. Dio media vuelta y se fue sin decir ni una sola palabra más. No preguntó quién se la llevó, no pidió detalles, nada. Salió caminando igual que como llegó y se perdió en la oscuridad de la carretera. Lo más escalofriante fue que no escuché que pasara ningún carro, nada, ningún motor, nada. Simplemente desapareció. Ahí fue cuando supe que esa caja no era cualquier cosa y que hemos estado jugando con algo que no entendíamos. Afortunadamente ya nada más extraño ocurrió, salvo por un par de cosas raras, pero nada comparado con lo que nos trajo esa maldita caja. No me lo vas a creer, pero yo juraría por lo más sagrado que esa gasolinera sí estaba ahí. La vi, me detuve, cargué gasolina, pagué en efectivo. Todo normal hasta que alguien me dijo que ese lugar llevaba años abandonado, que ahí no hay nada, y desde entonces no dormí igual. Todo esto me pasó hace unos meses, en una madrugada cualquiera. Yo trabajo vendiendo piezas para maquinaria pesada, y ese día me tocaba ir desde donde vivo hasta una ciudad como a unas 5 horas de camino, al norte. Como siempre, salí tarde, como a las 11:30 de la noche, porque me confié en que el tráfico estaría libre y llegaría en friega. Grave error. No me gusta manejar de noche, pero ya sabes cómo es esto. Si no vas tú, nadie lo hace, y ese negocio no se mueve solo. Iba en mi coche, un Aveo viejo, nada fuera de lo normal. Todo tranquilo las primeras 2 horas, aunque ya cerca de la mitad del trayecto empezó a entrar el pendiente de la gasolina. El medidor marcaba que todavía tenía como un cuarto de tanque, pero había un tramo larguísimo sin pueblos ni gasolineras, puro monte y carretera solitaria. Así que me empecé a poner un poco nervioso. La verdad es que esa autopista la he recorrido como unas 5 o 6 veces, y según yo, ya me la sabía bien. Sabía que entre 2 casetas hay como 50 kilómetros y nada, y justo estaba entrando en ese tramo, pero esa noche a lo lejos vi unas luces como de neón. No sé, algo se asomaba por la orilla. Pensé que tal vez sería una tienda, pero no, era una estación de gasolina. Me pareció raro porque no recordaba haberla visto, y créeme que cuando manejas tanto por un mismo lugar, te aprendes de memoria hasta los anuncios. Aún así, no lo pensé mucho. Era eso o arriesgarme a quedarme tirado a media autopista. Así que me orillé y entré. Desde que crucé el letrero me dio mala espina. No sé cómo explicarlo, pero el lugar no se veía normal. Tenía una estructura como las de antes, de esas lechumbres de láminas sostenidas por vigas de metal grueso. Nada de esas gasolineras modernas de Pemex con la luz blanca intensa y letreros grandes. Esta se veía mucho más vieja, como si estuviera detenida en el tiempo, y apenas iluminada con unos focos amarillos colgando que parpadeaban. Pensé que tal vez eran de huachicoleros, así que bueno,
No le tomé importancia. Al final la gasolina me serviría igual. No había nadie, pero apenas me estacioné, salió un señor. No dijo nada, solo caminó hacia la estación y me hizo una seña con la cabeza, como preguntando cuánto quería. Bajé el vidrio y le grité: «Tanque lleno». El tipo sintió y empezó a cargar. Me fijé en él. Era un hombre como de unos 60 y tantos. Tenía una gorra que apenas dejaba verle la cara. No me dio buena espina, pero tampoco algo tan raro como para espantarme. He visto gente más rara en otras gasolineras, la neta. Lo que sí se me hizo extraño fue que no tenía ningún logo de alguna marca, ni Pemex, ni Total, ni nada. Era una gasolinera pelona, sin identificación, lo cual reforzaba la idea de que eran guachicoleros. Pero bueno, no importa. Cuando terminó, me acerqué para pagar. No tenía en terminal para pagar con tarjeta, puro efectivo. Me dijo la cantidad con una voz ronca, como si le costara trabajo hablar. Pagué y me fui rápido. No quería estar más tiempo ahí. No por miedo, sino por la sensación de incomodidad que daba el lugar. Era como si el aire se sintiera denso, caliente, como si algo mal estuviera por pasar. Volví al coche y me arranqué. Lo raro es que ya en el camino no podía dejar de pensar en la estación de gasolina. Miré por el retrovisor y las luces seguían ahí, pero en cuanto pasé una curva, desaparecieron por completo. Simplemente quedó sin rastro. Pensé: ya está, pues ya tengo la gasolina. Un poco extraño, pero no importa, ya la tengo. Pero faltando como media hora para llegar a mi destino, volví a ver el medidor y estaba otra vez marcando menos de un cuarto de tanque. Se me heló el cuerpo. No puede ser, pensé. No había recorrido tanto como para que se me bajara tanto la gasolina. Era imposible. Al principio creí que tal vez el medidor estaba fallando, pero conforme seguía manejando, la aguja bajaba más y más. Ya no tenía dónde cargar y se suponía que acababa de llenar el tanque. Me sentí estafado. Cuando llegué a la ciudad, por suerte, el coche no se me paró, pero el tanque estaba prácticamente vacío, casi en seco. Me fui directo a la casa del compa que me esperaba y entre broma y broma le conté lo que me había pasado, pensando que a lo mejor era una gasolinera nueva o algo así, o que simplemente su combustible era trucho y estaba rebajado con agua o no sé con qué tontería podrían hacerlo. Pero su cara cambió de inmediato cuando le escribí el lugar. Me dijo: ¿dónde dices que estaba? Le repetí el tramo entre tal caseta y tal curva y me respondió muy serio: oye, ahí no hay ninguna gasolinera, güey. Hace como 10 años hubo una, pero se quemó. Se incendió por un corto y murieron 2 trabajadores. Desde entonces quedó cerrada. Pensé que me estaba tomando por tonto, pero me juró que no hay nada, que ahí solo quedó un terreno baldío. Yo le dije que no, que era imposible, que yo estuve ahí, que cargué gasolina y que hasta hablé con el trabajador, el viejito. Él me miró con cara de preocupación y me dijo que si quería, al día siguiente pasábamos juntos para que viera que no había nada. Al día siguiente, como eso de las 11 de la mañana, nos subimos a su carro y nos fuimos de regreso por la misma autopista. Yo iba bien atento, buscando ese tramo donde me había parado, tratando de reconocer cualquier señal, cualquier detalle. Pasamos la primera caseta, la curva y los letreros, y sí, llegamos al punto exacto. Lo supe porque recordaba una pendiente antes de una curva cerrada, y justo al final había estado la entrada a la gasolinera, pero ahí no había nada, literal, nada. Era puro terreno seco, con monte crecido, piedras, escombros viejos. Solo quedaban unas columnas quemadas y pedazos de concreto, como una estructura que alguna vez fue algo. Pero no había ni rastro de ahí que se vendiera gasolina. Ni letreros, ni bombas, ni techo, nada. Era como si el lugar donde estuve apenas unas horas antes nunca hubiera existido. Me bajé del carro, no sé por qué. Caminé un poco en el terreno y mi amigo se quedó en la orilla, observando desde lejos. Entre la maleza se alcanzaba a ver una vieja base de concreto y al fondo un anuncio caído, oxidado y cubierto por arbustos, que apenas se notaba. Me acerqué y sí, todavía se alcanzaba a leer unas letras medio borradas. Decían el nombre de la estación. Era el mismo nombre que había visto cuando pagué la noche anterior. Me empezó a doler la cabeza intensamente. Me sentí con náuseas y mareado, como si algo dentro de mí me mareara. No sé si fue el calor o los nervios, pero me dieron náuseas y me regresé al coche. En el camino de regreso no hablamos, ni una palabra. Mi amigo tampoco quiso decir mucho. Solo me dijo que él sabía del incendio. Lo había leído hace unos años en una nota local. Me dijo que el señor que murió ahí se llamaba Don Mateo, que era el encargado de noche.
No le conté que el tipo que me atendió parecía tener la edad de ese don, ni que llevaba la misma gorra. Sentí que si le decía eso en voz alta, lo hacía más real. Pero aquí no acaba todo. Unos días después me empezó a doler la cabeza otra vez. No dormía, tenía sueños raros, soñaba con ese lugar. Veía la gasolinera encendida pero sola, vacía. En el sueño yo llegaba y no había nadie, pero de repente apareció el señor detrás de mí y me hablaba al oído, aunque no pude entender lo que decía. Solo recuerdo que me decía que tenía que regresar. Lo ignoré pensando que era mi mente jugando conmigo, que el estrés y el miedo me estaban haciendo pedazos. Pero lo que pasó después fue lo que me terminó de quebrar. Desde entonces, cada vez que salgo a carretera, me aseguro de tener suficiente combustible. No vuelvo a confiar en lo que veo en el camino, y menos si es de noche. Hasta la fecha, aún sigo sintiendo escalofríos, el simple hecho de recordarlo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a este apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra brujería para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No me lo vas a creer, pero todavía me duelen los moretones, aunque ya no estén. Es como si mi cuerpo se acordara del miedo, aunque mi mente quiere olvidarlo. Y por más que intento darle una explicación lógica, ya van 2 años y sigo sin saber qué fue lo que realmente me pasó en esa noche. Buenas noches, Foster. Mi nombre es José. Tengo 29 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Yo trabajé en una gasolinera que está a unos 80 kilómetros de mi pueblo precisamente, del que prefiero no dar tantos detalles, ya que todos nos conocemos al ser un lugar chico. Era de esas gasolineras que están en la mitad de la nada, solo hay monte, una carretera larga, sin semáforos ni curvas, y un silencio que a veces se vuelve más fuerte que el motor de los trailers. La siguiente caseta o signos de civilización era unos 40-50 minutos de camino hacia adelante en auto. Era el turno de la noche. Me iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas parado, con frío, con sueño y con el miedo de que estar solo en un lugar ya de por sí parece abandonado. Lo sé, un turno de 12 horas te puede acabar fácilmente, pero ese era el único trabajo que tenía, y la paga tampoco estaba tan mal, y comparado con lo que se gana en el pueblo, realmente este salario era bastante bueno. La estación está junto a una pared donde antes había un basurero, y más atrás, según me contaron algunos traileros, hay un camino viejo de terracería que lleva a una comunidad abandonada, de esos que en alguna ocasión se intentó poblar pero nomás no prosperó, y decidieron abandonar el lugar los pocos pobladores. Desde el primer día que llegué, noté algo raro. No me refiero a ver fantasmas, no, me refiero a esa sensación como si algo te observara desde los árboles, como si alguien se asomara desde los cristales rotos de la bodega vieja que ya no se usa. Yo trataba de no hacerle caso, me echaba relajo con los compañeros del turno anterior antes de que se fueran, y justo cuando me quedaba solo, me ponía audífonos o le subía la radio que teníamos ahí, para no escuchar el silencio. Yo sé que para muchos el silencio puede ser realmente pacífico, pero créeme que solo cuando escuchas la naturaleza, y a veces ni eso, hasta el más mínimo ruido que sientes como compañía, te sirve. Una noche de jueves como a las 12:30 de la madrugada, me pasó algo que me cambió para siempre. Era una noche fría, con neblina baja, de esas que tapan los postes de luz y hacen que todo parezca más lejos. Yo estaba dentro, en la cabina donde está la caja, limpiando un poco el lugar y a la vez viendo el celular. No había ni un alma. Afortunadamente teníamos wifi para cobros con tarjeta, así que podía distraer fácilmente con el teléfono.
hasta que algo llegó a cambiar la tranquilidad, y entonces la vi. Una mujer venía caminando desde el lado norte de la carretera. Traía un vestido blanco, largo, como de lino. El cabello le caía suelto hasta la cintura y caminaba descalza. No corría, no gritaba, solo venía como si nada, como si estuviera paseando. Pensé que sería una loca, una señora de algún rancho cercano que se había salido o algo y padecía sus facultades mentales. Pero se acercó despacito hasta llegar donde yo estaba. Yo abrí la puerta por instinto, pero me quedé a medio cuerpo, sin salir. «Buenas noches», me dijo. «Disculpe, ¿me podría ayudar?». Tenía la voz bajita, casi como si estuviera enferma, pero era clara. Me dijo que su carro se había descompuesto más atrás, que venía sola y que se le apagó, que no traía señal y que necesitaba que alguien ayudara a empujarlo tantito para arrancarlo en primera. Yo, la neta, dudé. No traía ningún bolso, ningún suéter, nada. ¿Quién diablos sale en medio de la madrugada, descalza y vestida de blanco, a caminar sola por la carretera? Pero ella no parecía peligrosa. Se veía delgada, como frágil. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y tiritaba del frío. Le pregunté que si quería pasar a sentarse un rato para calentarse, pero me dijo que no, que necesitaba que la acompañara ahora, antes de que pasara un tráiler y le pegara al coche, ya que había quedado prácticamente en medio de la carretera. No sé por qué, pero fui. La verdad es que me sentí más obligado moralmente que por mero gusto, y hasta el día de hoy me arrepiento de eso. Cerré la cabina, me puse la chamarra y caminé con ella hacia el lado oscuro de la carretera. Me dijo que estaba a solo unos metros, que el carro era un Sentra gris, pero caminamos como 10 minutos y no había nada, solo neblina, árboles y el ruido de los gritos. Yo ya me estaba desesperando. «¿Dónde está su carro?», le pregunté. Ella volteó y me sonrió como si no entendiera mi pregunta. «Ya casi», me dijo. «Está por allá, un poco más adelante». Fue ahí cuando me entró una sensación bien fea. No era miedo, era como si me dieran náuseas, como si algo estuviera mal con el aire, con la oscuridad, con ella. Y entonces me di cuenta. No dejaba huellas. Yo iba pisando la tierra húmeda, dejando marcados los zapatos, pero ella iba descalza, y la tierra bajo sus pies no se movía. Y otra cosa que noté es que no tenía sombra. La poca luz que venía de los focos de la gasolina, que fuera lejos, me alcanzaba a mí, pero a ella no. Era como si la luz no la tocara. Me paré en seco y le dije: «Oiga, ya estuvo, no veo ningún coche, me voy a regresar». Ella se detuvo también, se quedó ahí parada sin voltearme a ver, y de repente, como si hubiera escuchado una orden invisible, se dio la vuelta. No tenía ojos, o bueno, sí tenía, pero eran como 2 huecos negros, vacíos. La piel se le veía tensa, casi pegada al cráneo, y la sonrisa seguía ahí, como si fuera una máscara. No me gritó, no me amenazó, no me atacó. Solo dio un paso hacia mí, y entonces yo me eché a correr. No recuerdo cuánto corrí ni cómo llegué de vuelta a la estación, pero llegué jadeando, con las piernas entumidas, como si hubiera estado horas allá afuera. Me metí a la cabina, cerré con seguro y me quedé sentado contra la puerta, temblando. Pensé que me había desmayado o que había soñado todo, pero al día siguiente, cuando fui al baño a lavarme la cara, me vi en el espejo y tenía moretones en los brazos, como si alguien me hubiera apretado con fuerza, con dedos delgados pero fuertes. Tenía marcas como de uñas en la espalda y moretones en las piernas, como si me hubieran golpeado con un tubo. No me dolía tanto, pero el color era muy notorio, morado, casi negro. No dije nada. Le conté a mi mamá que me había caído de la moto para que no hiciera muchas preguntas. Cuando me vieron los moretones, uno de los despachadores más viejos se me quedó viendo raro. Esperó a que estuviéramos solos y me preguntó: «También te salió la mujer de blanco, ¿verdad?». Y fue ahí cuando el señor Ernesto me dijo algo que me heló la sangre. «¿Ya la has visto?». Yo me le quedé viendo, sin saber cómo responderle. Me temblaban las manos y apenas podía acomodarme la camisa que me había levantado para enseñarle los moretones. Él se acercó despacio y se agachó un poco para ver de cerca las marcas. «Sí, igualito que los otros 2», me dijo mientras examinaba a detalle las marcas. «A todos les ha dejado eso. Son como los dedos de alguien que te agarró con odio, con ganas de no soltarte». Le pregunté que de qué estaba hablando, y él nomás se frotó la cara con cansancio y dijo algo que me dejó frío. «Es la mujer de blanco. Aquí ya se han ido 2 por su culpa. 2 muchachos que trabajaban aquí. Uno hace como 5 años y el otro hace poco más de 1. También les pasó de madrugada. También creyeron que era una señora pidiendo ayuda.
también fueron a buscar su carro y también regresaron solos, con esas marcas al día siguiente. Todo me empezó a hacer sentido: la excusa del carro varado, el vestido blanco, su forma de hablar raro como sin respiración, el extraño ambiente que se sentía en la carretera y lo peor, el silencio. Ese silencio no era normal. Le pregunté si era un fantasma o qué. Él nomás se me quedó viendo como si supiera que ya no había vuelta atrás para mí. Dicen que en ese tramo hace como 15 años a una mujer se le descompuso el coche. Venía sola, manejando de noche. Se bajó a buscar ayuda. Cruzó entre los árboles y por ahí se topó con gente que no debía. Se la llevaron, la golpearon, la dejaron tirada. Dicen que murió pidiendo ayuda y desde entonces se aparece. Cada tanto, siempre de blanco y siempre pidiendo lo mismo, que la ayuden con su carro. ¿Y por qué deja estas marcas?, le pregunté. No lo sé, pero todos los que se las llevan dicen lo mismo, que sienten como si alguien los hubiera sujetado con odio, con rabia, como si te reclamara que no llegaste a tiempo para ayudarla, y como si quisiera que tú también sintieras lo que ella vivió. Esa noche, tras un par de horas y con mucho temor, me fui de ese turno sin terminar. Le pedí al supervisor que me dejara salir antes, y él solo sintió, como si ya supiera, como si no fuera el primero que salía así. Seguramente mis compañeros ya le habían contado. Esa madrugada no pude dormir, quedé pensando si de verdad había visto algo, o si me estaba volviendo loco. Pero el otro día, de algo peor. Las marcas se habían movido. Las tenía más abajo, casi en la cadera, como si las manos se hubieran arrastrado en la noche. Me bañé tallándome como loco, pensando que era suciedad, lo que fuera, pero no. Eran moretones reales, marcas profundas, y en una, justo en la del costado, aparecieron lo que parecían ser uñas, como si alguien hubiera presionado con las garras en vez de con los dedos. Eso ya no era sugestión. Intenté no hablar del tema, solo quería que pasara, que se olvidara, pero la gasolinera no te deja ir tan fácil. Una noche como a la semana, pasé por ahí. No estaba trabajando, pero me tocó cruzar por esa carretera porque venía de visitar a un primo. Vi la estación desde lejos. Frené frente a la gasolinera, ese caminito donde ella había salido. No sé ni por qué. Tal vez solo quería convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez quería mirar el lugar de día, a ver si tenía lógica. Y ahí fue cuando lo vi. Un zapato, un maldito zapato tirado a un lado del camino, como los que usan para bodas o fiestas formales. Sucio, rasgado, como si llevara años ahí. Di un paso para acercarme, pero antes de tocarlo, escuché algo. Era un susurro. No era una voz normal. Era como si alguien hablara dentro de mi oído, pero desde atrás. Me giré en seco y no había nadie, pero el zapato había desaparecido. Me subí de nuevo y me largué sin pensarlo. No volví a pasar por ahí de noche. No duré mucho tiempo más en esa chamba. Aunque me cambiaron el turno de la tarde, ya no me sentía cómodo. Cada vez que caía la noche, empezaba a sentir una ansiedad que no puedo explicar. Me temblaban las manos, sudaba frío y a veces me dolía donde me había dejado las marcas, como si algo siguiera ahí, pegado a mí, como si no hubiera terminado del todo, y siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse. A veces me pregunto por qué yo, por qué esa noche y por qué me dejó las marcas. No sé si fue un aviso, una advertencia o una especie de maldición. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Cuando estaba solo, antes de que llegara el señor Ernesto y me contara todo, hubo un momento en que yo creí que todo era una mala pasada de mi cabeza, que había soñado despierto, pero desde que él dijo esa frase, ya la viste, ¿verdad? Sentí que algo se activó, como si nombrarla le diera poder, como si reconocerla fuera invitarla. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo sé lo que vi, y aunque nadie me lo crea, prefiero contarlo como me pasó, porque desde esa noche ya no puedo ver una pipa de gasolina sin sentir un escalofrío. No fue un sueño, no fue sugestión, y si me estoy volviendo loco, pues mínimo que alguien me escuche antes de que se me reviente el cerebro con esto que cargo dentro desde hace años. Esto me pasó en el 2018. Yo trabajaba como velador en una empresa que tenía un pequeño patio para pipas y camiones pesados. El lugar estaba en las afueras, como a 20 minutos del pueblo, justo donde empieza el tramo viejo de la carretera, ese que ya casi nadie usa porque está lleno de baches y sin luz. Ahí estaba el terreno. Ahí me tocaba el turno de la noche. Entraba a las 10 y salía hasta las 6 de la mañana. Me pagaban poco, pero me dejaban dormir un rato si no había movimiento.
El terreno tenía un baño portátil, un contenedor donde estaba mi caseta y unas 5 pipas estacionadas. No todas eran de la empresa, algunas eran de transportistas independientes que rentaban espacio. Todo era normal, aburrido, hasta que una madrugada me pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran como las 3:20 de la mañana. Me acuerdo bien porque me había despertado a orinar. Me senté un rato afuera de la caseta a fumarme un cigarro. No había ruido, no pasaban carros por la carretera y el cielo estaba nublado, de esos que no dejan ver ni la luna. Silencio completo, ni siquiera se escuchaban grillos. Y de pronto escuché pasos, pero no pasos normales. Se escuchaba como si alguien arrastrara los pies, como si caminara con botas pesadas. Pensé que era uno de los choferes que venía a mover su unidad, así que me paré para alumbrar con la lámpara, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos seguían. Era como si alguien estuviera dando vueltas entre las pipas, pero sin hacer ruido con las puertas o los tanques. Me acerqué un poco, con la linterna temblando en la mano, y grité por si alguien estaba ahí. Nadie me respondió. Y entonces, desde el otro lado del terreno, vi la silueta. Primero pensé que era una persona, alguien alto, delgado, caminando despacio, como encorvado. Pero algo no cuadraba, porque el cuerpo estaba envuelto en llamas. Sí, como si lo estuvieran quemando vivo, pero no gritaba. No se movía como alguien que sufre, solo caminaba lento, directo hacia una de las pipas, como si no sintiera el fuego. Me quedé paralizado. Juro que pensé que era una alucinación por no dormir bien, pero olía quemado. El aire estaba caliente, se sentía como cuando te acercas a una fogata. La figura se detuvo justo frente a una de las pipas. Era una unidad vieja, con la pintura descarapelada. Ahí se quedó parado unos segundos, y de un momento a otro, desapareció. Como si el fuego se apagara de golpe, y con él se borrara la figura. Corrí a encerrarme. Me quedé temblando dentro de la caseta hasta que amaneció. No me atreví ni siquiera a mirar por la ventana, y cuando amaneció salí con el celular grabando. No había ni una marca de quemado, nada, solo un fuerte olor como a quemado, a goma quemada, como si alguien hubiera hecho una fogata en plena grava, pero el terreno estaba intacto, no había ninguna marca de fuego. No le conté a nadie, daba pena que pensaran que estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita o alucinando. Aguanté hace unas semanas, todo normal hasta que volvió a suceder. Una noche, ya casi a las 5 de la mañana, lo vi otra vez, pero esta vez no venía caminando. Esta vez salió de una de las pipas, como si hubiera estado adentro. Vi el reflejo del fuego por las rendijas del tanque. Luego la figura salió lentamente, como si no pesara, como si no fuera sólida. Caminó hasta la entrada del patio y se detuvo mirando hacia la carretera. Y aunque no tenía rostro visible, no tenía ojos ni boca, sentí clarito que me estaba viendo, como si supiera que lo estaba observando. Y ahí entendí que no era una aparición casual, no era un reflejo o un error de mi cabeza. Había algo en esa pipa, algo que se quedó ahí desde hace años. Al día siguiente decidí renunciar, pero antes de irme hablé con un trailero que llevaba años rentando espacio ahí. Un señor de unos 60 y tantos, de esos que se las saben todas. Le pregunté sin dar tantos detalles si él había visto algo raro en el terreno, y se me quedó viendo serio. Me dijo una sola cosa: a ti también se te apareció el quemado, ¿verdad? Se me heló la sangre. Le pedí que me contara todo, y ahí fue cuando supe la historia. Resulta que en los años 90, en ese mismo terreno, una pipa vieja que ya estaba toda madreada se incendió porque el chofer se le olvidó cerrar una válvula. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero cuentan que el tipo se encerró dentro de la cabina para intentar moverla, y ya no salió. La explosión fue tan fuerte que se escuchó hasta el pueblo. Cuando llegaron los bomberos, no encontraron más que chatarra derretida. El cuerpo estaba calcinado, pegado al asiento. No lo pudieron sacar. Enterraron lo que quedó junto a él con los restos del camión en una fosa del mismo terreno. Ahí, justo donde está la pipa vieja que yo vi. Después de eso, el terreno estuvo cerrado por años. Pero luego lo rentaron y empezaron a meter unidades, como si nada. El trailero me dijo que varios veladores se fueron, que algunos vieron al hombre en llamas, caminando entre las pipas. Otros lo escucharon gritar desde adentro de los tanques, como si aún estuviera ardiendo. Y otros, los que se quedaron más tiempo, soñaban con él. Sueños en los que se metía a la cabina, los encerraba y los hacía arder vivos. Yo no soñé con él, pero cada vez que cierro los ojos, lo veo caminando entre las pipas, lento, silencioso, rodeado de fuego pero sin dolor, como si ya no fuera humano, como si solo repitiera su última ruta, noche tras noche.
Desde ese día no he podido volver a trabajar en lugares donde hubiera unidades pesadas, y mucho menos pipas. Y aunque me cambié de ciudad y de vida, de vez en cuando en mis sueños vuelvo a ese terreno y lo vuelvo a ver. Después de que ese trailero me contó lo del chofer calcinado, todo me empezó a hacer sentido. Cada detalle encajaba. La pipa vieja, la forma en que caminaba, el olor a quemado. Todo, pero lejos de tranquilizarme, me dejó peor. Pasaron los días y aunque ya no trabajaba ahí, empecé a sentirme raro, como si lo hubiera traído conmigo. No me explico cómo, pero empezaron a suceder cosas que no tienen explicación. Los días de haber renunciado, se me incendió una caja en la casa. Yo vivía solo, no fumaba dentro del cuarto, no tenía ningún enchufe cerca y esa caja no tenía nada flamable. Solo algunos papeles viejos y unas fotos. Aunque llegué del mandado, cuando llegué de comprar la despensa, había humo saliendo de la rendija de la puerta y olía a plástico quemado. Los vecinos pensaron que había dejado la estufa prendida, pero no. El fuego fue directo ahí, en la caja, ahí mismo. Pensé que era una casualidad. Luego empezó a pasar otra cosa más rara todavía. Me despertaba en la madrugada con la espalda caliente, como si me pusieran una plancha, pero no había nadie. No tenía fiebre, no tenía nada. Solo era sensación de que me levantaba a las 3:20 de la madrugada, casi siempre a la misma hora. Y esa misma hora coincide con la hora a la que lo vi. Una noche incluso juraría que olía el mismo humo de aquel día en la pipa. Y ya no sé si me estaba volviendo loco o fue paranoia, pero cuando me levanté al baño, vi huellas negras de pisadas en el piso de cerámica. A la siguiente semana me fui a quedar con mi hermana. Le dije que estaba haciendo trabajos en mi colonia y que no tenía luz. No quería sonar como loco, pero allá fue peor. Una madrugada mientras todos dormían, el boiler del patio explotó. No mató a nadie, gracias a Dios, pero reventó la lámina y un pedazo de tubo le cayó a su marido en el hombro. Nadie entendía cómo. El gas estaba cerrado desde la noche anterior. No había razón para que explotara. Los bomberos que fueron dijeron que tal vez fue una falla interna, pero no encontraron fuga ni presión acumulada. Ahí fue cuando colapsé. Me encerré en el cuarto, apagué todo y me pasé 2 noches sin dormir, solo con la luz prendida, con el crucifijo que mi abuela me había dado, colgado al cuello, y repitiendo oraciones que ya ni me acordaba bien cómo iban. La tercera noche ya no aguanté. Tuve un sueño, o algo que parece un sueño, pero no lo fue. Te lo juro que no era un sueño. Yo estaba de nuevo en el terreno, pero no era el mismo. Todo estaba negro, como cubierto de cenizas. Las pipas estaban oxidadas, derretidas, humeando. Y en medio de todo, estaba el hombre en llamas. Pero esta vez no caminaba. Esta vez me hablaba sin boca. Su voz me entraba directo a la cabeza, como un pensamiento que no era mío. Ya me llevé a 2, me falta 1. Y ahí entendí que lo que fuera esto, estaba cobrando cuentas. No sé si era una clase de maldición, castigo, un alma en pena, pero me tenía en la mira, y ahora arrastraba a los que de algún modo se cruzaban con él. Desperté empapado en sudor, llorando sin darme cuenta, con las manos negras, como si hubiera metido los dedos en tierra quemada. Me metí al baño y me tallé los ojos hasta que me ardieron, y esa fue la última noche que soñé con él. ¿Quieres saber por qué? Porque busqué ayuda. No soy de los que van con brujos ni nada, pero ya estaba tan desesperado que acepté ir con un señor que ayudó a un tío mío cuando le pasaron cosas raras. Este don no era ni un chamán ni un sacerdote, solo era alguien que sabía limpiar energía pesada, según él. Me escuchó sin decir mucho, luego me vio las manos, me olió el cuello y me preguntó: «Anduviste donde hubo muerte por fuego, ¿verdad?». No le había contado nada de nada. Me quedé frío. Le dije que sí y me dijo que ese espíritu no estaba buscando venganza, que estaba buscando compañía, que la muerte que tuvo fue tan fea, tan rápida, tan dolorosa, que su alma así quedó pegada en el humo, en los pasos, y que los que lo veían con los ojos abiertos, así dijo, eran elegidos por el fuego. Me hice una limpia y una vela negra que tuve que prender en el terreno, escondido en la madrugada, y dejar que se consumiera al lado de la pipa vieja. Casi me hago unos pantalones, te lo juro, pero lo hice. No volvió más. Desde ese día no volvió a haber fuego, ni humos, ni sueños. Todo se calmó. Pero eso sí, cada vez que huelo quemado, aunque sea un simple pan tostado o una carne asada, me tiemblan las piernas y tengo una sensación horrible de vacío en el estómago, porque siento que en cualquier momento el hombre en llamas volverá a aparecer. Yo trabajaba de turno en la madrugada en una gasolinera, esas de carretera donde no pasa ni Dios después de las 12. Era tranquilo al principio, mucha gente que va de paso, traileros, alguno que otro borracho de la madrugada y uno que otro cliente de esos que se te quedan viendo raro. La estación donde estaba tenía su tiendita,
Las bombas afuera y un pequeño baño al fondo. Detrás de una puerta quedaba un pasillito angosto con foco de sensor. Era solo un baño, con taza, lavabo y un espejo cuadrado encima. Y ese espejo fue el problema. Te voy a contar todo como me pasó, sin meterle nada. Tal vez alguien me crea o tal vez no, pero yo sé lo que viví. Y todavía no puedo usar el baño público sin revisar el espejo. Todo empezó una madrugada de viernes. Eran como las 2:40 porque recuerdo que acababa de vaciar el último garrafón de café viejo en el fregadero. No había clientes y ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Me senté en la sillita vieja a ver el celular, cuando sentí esa incomodidad rara como cuando traes algo sucio o incómodo encima. Fui al baño, todo normal, sin pensar en nada. Cerré la puerta y me puse frente al espejo. Ahí fue la primera vez. No lo noté de inmediato. Me lavé las manos y cuando levanté la mirada para ver mi cara, algo me incomodó. Tardé unos segundos en darme cuenta. El reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo me moví para enjuagarme la cara, y mi reflejo seguía con las manos abajo, viéndome directo, sin moverse. Me detuve en seco, parpadeé varias veces, me moví de un lado a otro y el reflejo pareció sincronizarse conmigo otra vez. Me reí nervioso, pensé que era el cansancio. Uno se sugestionaba fácil en la madrugada. Además, el foco del baño parpadeaba desde hacía días. Me lavé la cara otra vez y salí. No le di importancia, pero me quedé con esa espinita. A la siguiente noche pasó otra cosa. Un cliente entró a la tienda, pidió un refresco y me preguntó por el baño. Le dije que estaba al fondo y mientras lo atendía, noté que el vato regresó pálido, como asustado. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo que pasó algo rarísimo en el baño y se fue. Te juro que me dejó helado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No era una clase de broma. Se notaba que algo realmente le había perturbado. Ahí fue cuando empecé a poner más atención. Durante las siguientes madrugadas, empecé a hacer una especie de prueba sin decirle a nadie. Entraba al baño y me quedaba frente al espejo, quieto, sin moverme. A veces el reflejo se desfasaba. Al principio nada, pero después de varios días, hubo un momento en que no pude olvidar. Estaba ahí, con la puerta cerrada, la luz tenue. Me quedé mirando fijamente al espejo, sin parpadear, y lo vi claro. Mi reflejo parpadeó antes que yo. No fue que me lo imaginé, no fue que me distraje, fue directo. Mi reflejo cerró los ojos un segundo antes que yo, y cuando los abrió, tenía una expresión distinta, como si supiera que lo estaba vigilando. No me moví, me quedé parado, tratando de razonar. Pensé que me estaba volviendo loco, que era el estrés, que el turno nocturno me estaba jodiendo la cabeza. Pero no, ese reflejo se burló de mí, se notaba. Me sonrió, pero yo no estaba sonriendo. Salí de ese baño sin lavarme las manos, con las piernas temblando, y ya no volví a entrar durante mi turno. Yo seguí trabajando porque necesitaba dinero, pero me empecé a obsesionar con el espejo. Una madrugada me armé de valor y puse mi celular frente al espejo, grabando. Lo dejé grabando como 5 minutos. Yo no estaba dentro, y cuando revisé el video, te juro por lo que quieras, hay un momento donde se ve una sombra asomarse detrás del marco del espejo. No del cuarto, no de la puerta, del espejo, como si alguien estuviera dentro. Cuando traté de mostrárselo a alguien, el video simplemente aparecía dañado y no se reproducía. Pasaron unos días donde parecía que todo se había calmado, hasta que vino una señora como de unos 50 y tantos, que entró al baño y se tardó mucho. Tocamos la puerta, pero no hubo respuesta. Pensamos que algo le había pasado, así que tuvimos que tirar abajo la puerta. La señora estaba parada frente al espejo, sin moverse, como congelada. Y acto seguido, la señora se desvaneció. Un infarto. Murió en el lugar. El baño fue clausurado por la policía en lo que se hacían las investigaciones pertinentes. Todas estas coincidencias llegaron a oídos del dueño, el cual simplemente decidió quitar el espejo y está prohibido colgar uno ahí mismo. Y si bien todo esto mejoró bastante, ya no he vuelto a ver quejas ni de empleados ni de clientes. A veces siento que ese espejo, de alguna forma, estaba cargado con el reflejo de energías pesadas y oscuras, ya que el patrón nos contó que lo había comprado en un viejo bazar y lo había colgado. Tal vez era una especie de portal hacia otra dimensión. Sea lo que sea, me alegro de que ya no esté en el baño. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra hombre en llamas para saber que terminaste el video.
Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Y gracias por acompañarme una noche más.